para todos. Bienvenidos una vez más a la continuación de nuestro estudio en las 7 iglesias del Apocalipsis. Estamos en la iglesia de Sardis. Estamos en el noveno apartado de esta iglesia y hemos estado viendo la parte de las advertencias. Es decir, como bien entendemos, el significado de la palabra, una advertencia es un señalamiento que se le hace a alguien cuando de manera particular, ese alguien está haciendo algo que en opinión de aquel que supervisa esa acción está cometiendo algún tipo de error. Bueno, pues el Señor, como Señor de la iglesia, advierte a la iglesia de Sardis sobre algunas cositas que hay en ellos, que hubo, perdón, en ellos, que no le estaban agradando. Por eso el Señor los advirtió y por defecto tal advertencia viaja a lo largo de todos los siglos y llega hasta nuestros días y llega de manera muy, muy puntual a mis oídos y a sus oídos para que también nosotros seamos advertidos de aquello que el Señor señaló en su momento a la iglesia de Sardis y que también nosotros debemos estar atentos, velando para que tales cosas no nos alcancen. En la filmina inicial se hace la cita correspondiente a la parte en la cual, junto con la advertencia, en el caso de que la iglesia no atienda lo que el Señor le está señalando, y esto, repito, nos alcanza a ustedes y a mí, el Señor dice, si no velas, vendré sobre ti como ladrón. Esa figura me ha llamado mucho la atención, esa imagen más bien que aparece ahí, de un ángel del Señor con la espada en la mano, listo para luchar con todos los enemigos del siervo. Y ciertamente, aunque si bien es cierto, esto podría interpretarse como un ángel que está dispuesto a luchar él solo contra todos los enemigos de Dios y los perseguidores del siervo, también recuerden que los ángeles pueden ser usados por el Señor para ejecutar los juicios de Dios. Así que cuando el Señor dice, si no velas, vendré sobre ti como ladrón, esa visita podría ser en la figura de un ángel y lo tenemos totalmente claro si solo repasamos allá por el capítulo 18 del libro de Génesis, la destrucción de Sodoma y de Gomorra. Bien, entonces llegamos así a la filmina número 84, aprovechando para agradecerles a cada uno de ustedes por estar aquí, por escuchar, por permanecer fieles al estudio de la palabra de Dios. En realidad la fidelidad se le debe única y exclusivamente a Dios, al estudio de su palabra, a la retención de su palabra y a la ejecución de sus mandatos. Por lo tanto, yo les agradezco que sigan escuchando lo que el Señor tiene que decirnos, porque eso es lo único realmente importante en este mundo, es lo único que trasciende la vida del siervo y lo llevamos delante de la presencia de Dios. Fidelidad, obediencia, lealtad a nuestro Señor y Dios. Estamos, como les dije, en la Filmina 84 y esta se compone de 8 partes. Creo que tenemos oportunidad de estudiarlas todas. Estamos en la sección de Apocalipsis 3 del 1 al 6, que es la carta que el Señor le manda a la iglesia de Sardis. Y estamos en la segunda parte del versículo 3, cuando, repito, dice el Señor, pues si no velas, es decir, si no estás atento, viendo tu entorno, yo voy a venir sobre ti como ladrón y lo peor es que no vas a saber a qué hora voy a llegar hasta donde tú estás. Aquí lo que hago es parafrasear un poco lo que dice el versículo, pero que queda totalmente clarito para todos y cada uno. Así que, llegados a este punto, vamos a proceder con un resumen de la advertencia que el Señor le ha dado a la iglesia de Sardis. Y como les dije, esa advertencia es válida no solo para la iglesia en su momento, en aquellos días, sino que sigue siendo totalmente válida para la iglesia de hoy. Así entonces, como primer aspecto importante es que entendemos que el desafiar para el siervo, desafiar una orden del Señor, particularmente esta que le da a Sardis cuando le dice, si no velas, debemos tener claro que tiene consecuencias para el siervo que de manera negligente no está atento al entorno. Recordemos que estamos desarrollando nuestra vida cristiana en el campo del enemigo, por lo que el enemigo todo nos rodea y todos los que están a nuestro alrededor que no son del redil del Señor son indefectiblemente también parte de los enemigos que nos rodean, aunque esto suene un poco duro de oír porque nos estamos refiriendo en muchos casos a familia que es muy cercana y muy querida, pero que es la realidad. El Señor lo deja totalmente claro
cuando dice que todo aquel que no recoge con él desparrama y que todo aquel que no está con él está contra él. Entonces, si a nuestro alrededor hay personas que no están con el Señor, pues obviamente están contra él. Y por lo tanto son personas que eventualmente pueden ser instrumento de ese enemigo proverbial para causarnos algún tipo de problema. De ahí la necesidad urgentísima que tantas veces les he mencionado de que les testifiquemos, de que oremos primero por ellos, les testifiquemos, les hablemos y los hagamos partícipes de este tipo de estudios para que también tengan ellos la oportunidad de conocer el único recurso de salvación que existe, cuál es la fe en el Señor Jesucristo. Entonces, las consecuencias es a no acatar la advertencia divina de velar, es que el siervo que no lo haga no va a estar en el estado de alerta constante, que es un requisito importante, repito, por encontrarse en medio del campo de su enemigo, lo cual lo deja totalmente expuesto al ataque de esos enemigos. Recuerden lo que dice Primera de Pedro 5:8, y esto es importante que lo mantengamos presente porque es una realidad. El enemigo está a nuestro alrededor. Y si el siervo no está alerta, no está vigilando, no está viendo su entorno para prever cualquier ataque de ese enemigo, pues obviamente va a quedar expuesto completamente a esos ataques. ¿Quiénes son esos enemigos que el siervo tiene? Bueno, podríamos citar los tres que conforman la trilogía maligna a la cual ustedes y yo estamos expuestos. Obviamente el primero de ellos es el diablo. Y este es porque, de acuerdo con la advertencia que nos da el apóstol Pedro, en primera de Pedro 5:8, este ser anda como león rugiente a nuestro alrededor buscando a quien devorar. Vean qué importante, y hay que hacer énfasis en que anda a nuestro alrededor. Él no anda alrededor de aquellos que forman parte de su grupo, que son parte de su condición de rechazar al Dios Todopoderoso y de actuar en contra del Dios Todopoderoso. La acción maligna de este ser, como león hambriento, es buscarlo a usted y buscarlo a mí para ver de qué manera nos hace caer. El segundo enemigo con el cual tenemos que vernos es el mundo propiamente. Recordemos que Satanás es el príncipe de este mundo, es decir, él regenta toda la parte social, la sociedad como tal de este mundo, porque así le fue entregado, le fue dada la autoridad por parte de Dios. Recuerden que el único que puede dar esta autoridad es Dios mismo. Satanás no se arrogó ese derecho por su fuerza, por su poder o por su voluntad, sino que le fue entregado. Y eso lo tenemos claro cuando el mismo Satanás, cuando tienta al Señor Jesucristo en el desierto y lo lleva a un monte y le enseña todos los reinos de este mundo, le dice que Él se los va a dar porque a Él le fueron entregados. Significa que hubo uno por encima de Él que le dio ese derecho temporal para que rija la sociedad de este mundo. Ese mundo que está regido por este ser que obviamente tiene en su contenido podredumbre de toda clase y del cual, por supuesto, nosotros estamos rodeados, es el que nos tienta y nos provoca con cosas deseables, pero que están por provenir de quien provienen, totalmente corruptas y que nos son ofrecidas dentro de nuestra debilidad humana si es que no estamos, repito, atentos y vigilantes a que eventualmente podamos desear cosas que no son necesarias y que si bien es cierto, algunas de ellas podrían no ser corruptas por sí mismas, sí son distractores de nuestras obligaciones y de nuestra condición de estar alertas a lo que nos rodea. En primera carta del apóstol Juan, en 2:15 y 5:5, Juan es muy claro de que no debemos ambientarnos a este mundo, no debemos desear las cosas de este mundo porque ellas por sí solas pueden causarnos problemas delante de Dios. De hecho, no solo puede, las causan, como eventualmente alguno de nosotros ya lo habrá experimentado. Y el tercer aspecto de lo que el Señor nos advierte en esta parte del acto de velar es la carne misma, es decir, nuestra propia carne, la cual obviamente también está estimulada por el maligno y por el mundo para inducirnos a la práctica de cosas o al desentendimiento de nuestras obligaciones de siervo para hacer cosas, repito, de las cuales nos debemos arrepentir. Y versículos muy claros, pasajes muy claros que les recomiendo que lean también aquí es Romanos 8, 6 y 7 y Romanos 13, 14. Y recuerden que en Gálatas 5, 16 al 21
Pablo es muy claro al indicar cuáles son los resultados, las obras de la carne, que pueden ser muy peligrosas, en la cual Pablo señala una serie de pecados, algunos de ellos extremadamente graves, que el ser humano, aquel que está apartado de Dios, está cometiendo de manera normal y continua, y a las cuales el siervo de Dios debe evitar llegar a caer, porque en el pasado éramos eso, pero ahora somos criaturas nuevas delante de Dios. Además, debemos tener presente que las cosas no se quedan solamente en estos tres elementos que eventualmente nos inducen a cometer desobediencia delante del Señor. Hay una consecuencia adicional que produce el dejarse llevar por este tipo de tentaciones, y esa es una consecuencia adicional y que es extremadamente dolorosa. Créanme, es extremadamente dolorosa. Y si queremos conocer una verdad escritural que prueba lo doloroso que puede ser el caer en cualquiera de estos tres puntos que he señalado, solo tenemos que recordar Mateo 26:75, cuando Pedro negó al Señor y luego dice que al darse cuenta de que aquello que el Señor le había dicho se cumplió en él, lo negó tres veces, él se apartó y dice que lloró amargamente. Ese llorar amargamente es la culpa enorme que sentía, el saber que fue advertido y que aún así cayó en aquello que se le dijo. Pues lo mismo nos está diciendo el Señor aquí: velen para que ni el diablo, ni el mundo, ni la carne vayan a hacerlos caer y luego tengan que llorar amargamente. Pasamos ahora a la filmina número 85. Y estamos como el segundo aspecto importante del resumen de la advertencia es que si el siervo de manera torpe se deja arrastrar por alguno de sus enemigos, es decir, los tres que hemos citado, es claro que va a quedar sujeto al castigo de su Señor. Y esto ya lo hemos visto y señalado continuamente en el pasaje de Hebreos 12:6. De los varios pasajes podemos citar, este es uno de los que con mayor claridad y facilidad de entendimiento para nosotros nos dice que si no estamos velando y eventualmente el enemigo nos hace caer, entonces se cumplirá lo de Hebreos 12:6, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. ¿Somos hijos de Dios? Sí. ¿Somos eventualmente azotados si caemos en disciplina? Completamente cierto. ¿Nos ama el Señor? Sí, sí nos ama. Y precisamente porque nos ama es por lo que Él eventualmente tendrá que azotarnos si nosotros nos dejamos llevar por el enemigo que nos rodea. Luego tenemos que si por alguna razón el siervo pretende engañarse de la manera tonta y torpe, ingenuamente, creyendo que el azote que Dios le puede dar, eso que dice Hebreos 12:6, equivale, probablemente sea solamente una llamada de atención que el Señor le va a hacer, está totalmente equivocado. Para que entendamos lo que significa el uso de la palabra azote, tengo una cita de MacArthur acerca del significado de esta palabra que dice que azotar se refiere a fustigar con un látigo, es decir, golpear, en forma severa y dolorosa de flagelación común entre los judíos. Es decir, en aquel momento azotar era con un látigo golpear, por ejemplo, las espaldas del que estaba siendo flagelado y provocarle heridas fuertes, graves, sangrado, dolor y todo ese tipo de cosas que produce la flagelación. Ahora, debemos entender que si bien es cierto, esto es lo que significa y la palabra que el Señor está usando aquí para indicarle a su hijo que en caso de que no actúe correctamente, Él lo va a azotar, debemos entender que este azote divino no implica literalidad. No es que el Señor de verdad va a venir con un látigo y nos va a golpear en las espaldas, haciéndonos sangrar y haciendo que nos duela. Esto lo que está indicando es simplemente que el juicio del Señor sobre su siervo va a ser doloroso, extremadamente doloroso y causa de vergüenza para su siervo, aunque el Señor ni siquiera lo llegue a tocar físicamente, lo cual tampoco está exento que el Señor pueda eventualmente causarle alguna dolencia física como parte del juicio, de su castigo al siervo que desobedece. Pero básicamente el problema, repito, no es el azote en sí mismo, sino el resultado cuando nos damos cuenta de por qué estamos siendo azotados. Eso es lo que va a producir en el siervo ese dolor, esa vergüenza, porque sabe que se ha hecho merecedor
de tal acción por parte de su Dios. Pasamos a la filmina 86 y siempre estamos en la parte del resumen de las advertencias y estamos siempre en la segunda parte del versículo 3, pues si no velas vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Ahora, en cuanto a esta parte de que el Señor venga como ladrón, esto es visible en la forma que se usa, es visible que el Señor va a llegar y que esta manera en que el Señor lo expresa es solamente una figura de juicio. Esto por cuanto debemos entender que no es que el Señor tiene que presentarse físicamente delante de su siervo para ejecutar una acción de castigo. Y debemos entender también, debe quedarnos claro que este vendré sobre ti como ladrón no se refiere, por favor, entendamos que no se refiere a la segunda venida del Señor. Esto es, como les acabo de decir, una visita particular, puntual y personal que el Señor hace a su siervo y es una visita de juicio y castigo, pero que tal visita no tiene que ser necesariamente presencial. El Señor no tiene que estar ahí para que se cumpla el castigo sobre aquel siervo desobediente. Ya lo vimos cuando vimos la primera figura en el que el Señor puede usar los ángeles para ejecutar sus juicios, como en el caso de Sodoma y Gomorra. Llegado el caso, simple y sencillamente el Señor emite la sentencia y el castigo caerá sobre el siervo negligente. La forma o el momento, eso ya es totalmente aparte, queda bajo la potestad del Señor, pero que se cumple, definitivamente se cumple. Vean que, por ejemplo, en el caso de Sardis, eventualmente el Señor no necesitó presentarse físicamente para ejecutar los juicios y de las advertencias que él estaba dándole a la iglesia. Y lo que sí podemos estar completamente seguros que la iglesia de Sardis lo entendió y lo supo es que cuando el castigo cayó sobre ellos, definitivamente ellos supieron que el Señor había llegado. Es decir, que el Señor se presentó como ladrón, nunca supieron a qué hora llegó y que el castigo sobre ellos cayó. Y por supuesto, en este punto, el único responsable de ese castigo es el siervo, porque no cumplió con aquello que era necesario, fue advertido y a pesar de ser advertido, no se arrepintió. Y como no se arrepintió, el Señor tuvo que ir a visitarlo para ejecutar sobre él el juicio y la corrección necesaria que como a hijo le corresponde. Entendemos perfectamente que esto es una realidad que sucedió en la iglesia de Sardis y que puede sucedernos hoy en día a cada uno de nosotros. Yo espero que sí, porque es verdad. El Señor nos está advirtiendo. Vean lo increíblemente hermoso de esto. Hace 2000 años el Señor le dio esta advertencia a Sardis y hoy extraemos esa advertencia y la aplicamos a nuestra propia vida y sigue siendo totalmente válida, totalmente real y totalmente precisa. El Señor le dice a usted, me dice a mí, que si no estamos velando, va a venir sobre cada uno de nosotros como ladrón y no vamos a darnos cuenta a qué hora a Él ha de venir. Significa que si no velamos, Él va a venir y cuando nos demos cuenta de que el Señor vino es cuando sintamos el juicio y el castigo sobre cada uno de nosotros. Seguimos con la filmina número 87 y aquí es necesario volver a recordar que este tipo de advertencia e incluso el castigo que eventualmente caiga sobre la iglesia es debido al amor que Dios tiene por cada uno de nosotros, lo que la produce. Es decir, el Señor advierte a su siervo porque el Señor ama al siervo y no quiere que siga por un camino de indiferencia, de desobediencia, de deslealtad y entonces, antes de proceder con el castigo, el Señor viene y lo advierte y le dice, endereza tu camino, arrepiéntete de tus culpas, vuelve por la ruta correcta y así no tendrás que sufrir las consecuencias de tu desobediencia. Acerca de esta verdad que da la fe en Dios, podemos verlo cuando el Señor le dice a Israel en Isaías 57:15, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebranto y humilde de espíritu, es decir, él habita también con el quebrantado y humilde de espíritu para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. ¿Qué está diciendo el Señor aquí? Podríamos resumirlo con otro pasaje del salmista cuando dice, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Significa que aquel que llega con el corazón contrito y humillado,
quebrantado y humilde de espíritu, el Señor lo va a vivificar, le va a dar fuerzas y le va a dar todo su apoyo y lo va a levantar de aquella condición si llega verdaderamente quebrantado y humilde de espíritu. Tenemos también que el Señor afirma que Él habita junto a este que llega ante Él de esta manera, quebrantado y humillado, y como les dije, lo podemos encontrar en el Salmo 51:17, donde David escribe este precioso salmo después de haber cometido aquel gravísimo error con Betsabé y con Urías. Y por lo tanto es una enseñanza valiosa de cuál es la actitud con la cual nosotros debemos llegar ante Dios si eventualmente hemos caído en algún grado de desobediencia o de lealtad al Señor antes que el Señor venga a emitir algún juicio, algún castigo sobre nosotros. Y ya que hemos sido advertidos, pues obviamente debemos hacer lo que hizo David, llegar contritos y humillados delante del Señor. Si esto verdaderamente lo hacemos así, no solo si viviésemos siempre una vida velando y orando y estando atentos al entorno del enemigo que nos rodea y vivimos en obediencia y lealtad al Señor, esto que dice el Señor, vendré a ti como ladrón, no tiene que preocuparnos para nada. No es algo de lo cual tengamos que estar pensando. ¿Por qué? Porque el estado de lealtad en el cual vivimos, el estado de postración, quebrantamiento y humillación que tenemos delante del Señor, nos garantiza que no hay razón para que el Señor nos visite como ladrón. Todo lo contrario. Podría venir el Señor y darnos una palmadita en el hombro y decirnos, muy bien, hijo mío, lo estás haciendo bien, continúa así. Por supuesto, si el siervo no vela, pues no le quedará otra al Señor que llegar, y si llega como ladrón en la noche, cuando éste menos lo espera, con toda seguridad, lo va a hallar con las manos en la masa, es decir, cometiendo pecado, y entonces simple y sencillamente será reprendido. Aquí hay algo importante que debo destacar. Recuerden que la condición en la cual el Señor puede encontrar al siervo con las manos en la masa, es decir, no haciendo lo que Él quiere y espera, no solo significa que cuando el Señor llegue lo encuentre pecando, sino que también lo encuentre no haciendo aquellas cosas que Él quiere que haga. Recuerden lo que nos dice el apóstol Pablo en Efesios 2:10, cuando afirma, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y vean lo importante aquí, las cuales, estas buenas obras, Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Qué significa esto? Que si el siervo no cumple con aquellas buenas obras que el Señor ha puesto delante de sí para que las lleve a cabo, ese es un acto de desobediencia, eso es un acto de pecado. En otras palabras, el Señor lo encontrará siendo negligente en aquello que Él le ha mandado y por lo tanto será sujeto al juicio y el castigo del Señor porque el Señor lo ama y quiere corregirlo en su caminar errado delante de Él. Entonces tenemos claro que nunca se sabe cuándo llega un ladrón a robar. Eso pasa en nuestra vida diaria. Y como no lo sabemos, prestamos toda la atención y el cuidado. Bueno, pues también igual, mucho más importante que la eventual visita de un ladrón es la visita del Señor. Por lo tanto, para que no nos llegue a visitar de esa manera sorpresiva, mejor estemos atentos y avispados cada momento. Pasamos a la Filmina 88, siempre en la segunda parte del versículo 3, y tenemos como quinto aspecto importante que la advertencia ha sido dada a cada uno de nosotros. Así que nadie dentro de la iglesia del Señor podrá justificarse jamás delante de Dios de por qué no está haciendo aquello que el Señor le manda. Hemos sido definitivamente apercibidos, advertidos por parte del Señor, y parte de esa advertencia nos la da el mismo Señor en Lucas 12:39 cuando le dice a los que están escuchándole, pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Así que como ven, si el Señor dice, ustedes se preocupan por las cosas materiales que tienen y se preocupan porque nadie se las robe, por lo que tanto toman las medidas necesarias, aun cuando no saben si el ladrón va a llegar o a qué horas ha de llegar, pero están atentos a eso. Bueno, pues cuánto más importante es aquello que debemos cuidar respecto a los asuntos del Señor. Entonces, aquí el asunto y la reflexión que hacemos es, si mantengo una vigilancia constante en las cosas que me rodean, mi hogar y todas las cosas que me pertenecen para evitar que los ladrones vayan a entrar y llevarse alguna de esas cosas, la pregunta es, ¿vigilaré menos en los asuntos que conciernen a mi Señor?
es decir, aquellos en los cuales son relevantes, importantes porque son eternos, dejaré yo de vigilar menos de lo que vigilo y me preocupo por evitar que los ladrones vayan a saquear mi casa. Vean, hay un aspecto importante que debe tenerse en cuenta. Cuando se trata de los asuntos meramente materiales de nuestra vida, la mayoría, bueno, tal vez no en el grado de detalle que lo voy a mencionar, pero ciertamente se hace, es que, por ejemplo, el hombre pone cámaras, alarmas, candados de seguridad, verjas, un perro guardián, pone un cercado alrededor de su casa, pone guardas para que estén vigilando y todo para evitar que el ladrón entre a su casa y vaya a sustraer cosas que le pertenecen. Entonces, la pregunta o la reflexión es, cuando se trata de mi firmeza espiritual y mi seguridad en la obediencia que le debo a mi Señor, ¿no tomaré yo las medidas necesarias para ver venir esa amenaza y rechazarla de inmediato y permanecer victorioso? Creo que la respuesta es obvia, ¿no? Es claro que no puede ser que yo me preocupe más por las cosas materiales que son pasajeras y que aquí se van a quedar, y no me preocupe por las cosas eternas con las cuales yo me voy a presentar delante del Señor. Claro que la dedicación que yo le deba a las cosas materiales está bien, está dentro de lo natural, pero por encima de todo está la obligación que yo tengo de conservar, preservar y cuidar aquello que el Señor me ha dado y de lo cual yo debo estar completamente vigilante. Nuevamente repasamos el versículo en la cual el Señor nos hace una advertencia firme con respecto a esto, Mateo 26:41, cuando dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Así que ya hemos sido claramente advertidos y creo que ninguno de nosotros, como dije hace un rato, tiene excusas para no cumplirlo. La vigilancia constante, tenemos claro, tiene recompensa. Y el salmista lo deja también muy claro cuando en el Salmo 37:9 dice, los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Así que ustedes y yo esperamos en Dios, esperamos en sus promesas que sabemos que se van a cumplir en cada uno de nosotros que le hemos creído y confesado al Señor Jesucristo como Salvador. Por lo tanto, somos herederos de esa tierra futura, de ese reino milenial, de esa ciudad de Jerusalén en los cielos, a las cuales el Señor nos está llevando para que vivamos ahí con Él eternamente. Y para estar totalmente seguro, yo me hago una pregunta. ¿Atalayo mi entorno constantemente o me descuido? Es decir, ¿estoy vigilando de manera constante? ¿Estoy atalayando mi entorno de manera constante o de vez en cuando me descuido y me arriesgo a que el enemigo eventualmente pueda hacerme caer? Seguimos con la Filmina 89 y tenemos como sexto punto en esta resumen de las advertencias del Señor, tenemos que el amor que el Señor tiene por mí, del cual ya hemos mencionado en las Filminas pasadas, queda probado, queda garantizado cuando el Señor le dice a su pueblo Israel y por extensión a nosotros sus hijos en Jeremías 31:3, cuando le dice, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. ¿No es acaso cierto que el Señor lo hace con nosotros? Nos amó con amor eterno tanto que desde antes de la fundación del mundo nuestro nombre ya estaba en el libro de la vida. Eso es amor eterno por cada uno de nosotros. Y el Señor, a pesar de nuestros errores, debilidades y que a veces no nos portamos de la manera más correcta, el Señor que hace, prolonga su misericordia sobre cada uno de nosotros. Así que, siendo esta una verdad, ¿cómo vamos a responder a ese amor eterno y a esa prolongación de la misericordia del Señor, si no es con obediencia, con lealtad, con hacer aquello que el Señor quiere, con buscarlo, con testificar de Él, con esparcir su palabra a otros que todavía no le conocen? Ciertamente, como una de sus virtudes de inmutabilidad que el Señor tiene, esta promesa del amor eterno me alcanza a mí también y tenemos absoluta seguridad de que así como el Señor ha cumplido en Israel muchísimas de las promesas que le dio a sus patriarcas, que todavía hay algunas que no están del todo cumplidas, pero que sabemos que Dios las va a cumplir, entonces tenemos por seguridad que con nosotros también van a ser cumplidas todas y cada una de las promesas que el Señor nos ha dado. Algunas de las promesas dadas a Israel están en Números 23:19, Salmo 34:8 y Malaquías 3:6.
Y entonces tenemos que es precisamente por ese amor de Dios que tiene por cada uno de los suyos, Israel y cada uno de nosotros, es que Él, si no velas de la advertencia, implica que eventualmente el Señor tenga que disciplinarnos y que esta disciplina tiene como función importante el hacer que el siervo crezca y madure delante de su Señor. ¿Por qué? Porque al ser disciplinado tiene que entrar en la conclusión de que la disciplina viene por algo y ese algo lo lleva a revisar sus acciones y determinar dónde está la situación que cometió por la cual está siendo disciplinado. Y eso lo hace crecer y madurar para saber que aquello no tiene que volver a hacerlo. Y es claro también por lo que dice el Señor en Hebreos 12:8 cuando nos dice la palabra de Dios, porque si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. ¿Qué está diciendo el Señor aquí? Que precisamente la razón por la que a nosotros se nos disciplina es porque somos hijos, porque a los bastardos no se les disciplina, porque no son hijos. Pero como nosotros somos hijos de Dios, esa es la razón por la que eventualmente, si no hacemos las cosas bien, el Señor se ve precisado a disciplinarnos. Hay un refrán muy conocido de nosotros que dice, sobre advertencia no hay engaño. Hemos sido advertidos con total claridad, por lo que no hay manera de que nadie pueda decir yo no lo sabía, nadie me lo dijo y no estaba enterado. Seguimos con la filmina número 90, ya estamos llegando al final. Entonces, así que para no llevarme un susto y ver de pronto al Señor delante de mí, debo estar vigilando y debo estar obedeciendo y debo estar testificando. Esto es viviendo cada día, cada momento de mi vida en sumisión al Señor y de acuerdo con sus ordenanzas. ¿Por qué? Porque haciendo esto con sensatez, con temor al Señor, yo tengo la seguridad de que nunca tendré que preocuparme de que el Señor me visite de sorpresa para llamarme la atención por algo. Recordemos lo que dice Proverbios 1.7 cuando escribe el proverbista y dice, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Entonces, si nuestro temor a Dios es constante, firme, sólido y va creciendo cada día más, entonces podemos estar seguros de que caminaremos por el camino recto y el camino de obediencia. Eso sí, hay una advertencia que también debe ser tomada en cuenta. Que debemos tener muchísimo cuidado con lo que se conoce como el síndrome del niño de 4 años. ¿Qué es esto? Bueno, todos los que hemos sido padres sabemos lo que es este síndrome del niño de 4 años, que es eventualmente que nosotros como siervos podamos caer y hacer cosas que yo sé que no son correctas, pero aún así las hago. ¿Cómo? Como hace el niño de 4 años, midiendo para ver hasta dónde puedo llegar, desobedeciendo a Dios antes de que él me reprenda. ¿Qué es lo que hace un niño cuando su madre le llama la atención y le dice que no haga tal cosa? El niño la sigue haciendo y su madre lo vuelve a llamar la atención y el niño la sigue haciendo porque está midiendo a ver hasta dónde llega el enojo y la autoridad de su madre. Y lo vuelve a hacer y el niño continúa haciendo aquello hasta que ve que su madre se acerca a él con la chancleta en la mano, entonces se da cuenta que debe dejar de hacer y de obedecer lo que se le dice porque si no se va a llevar un chancletazo. Bueno, pues ese es el síndrome del niño de 4 años. El siervo de Dios, el Hijo de Dios, que está haciendo algo que sabe que delante de su Dios es indebido, pero sigue haciéndolo porque no ve que el Señor le esté llamando la atención y continúa haciéndolo y sigue haciéndolo hasta que el Señor lo visita como ladrón y él no supo a qué hora llegó el Señor, sino que cuando siente es el castigo del Señor sobre él. Pasamos así a la filmina número 91 y tenemos entonces no evitar, tener muchísimo cuidado para no caer cada uno de nosotros dentro de ese síndrome. Porque créame, es muy fácil dentro de eso que vimos al principio acerca de los enemigos que nos rodean, el diablo, el mundo y la carne, cada uno de ellos tendrá participación si nosotros nos doblegamos a tratar de hacer cosas que sabemos que son malas y desaprobadas por Dios, pero aún así lo intentamos para ver si Dios nos llama la atención o si podemos seguir practicándolas irresponsablemente. Y es que, como les dije, a veces practicamos acciones y decisiones olvidando las ordenanzas claras y específicas que el Señor nos está dando, no solo en esto que estamos estudiando, sino a lo largo de toda su palabra. El problema del siervo es que cuando el Señor llega como ladrón, él lo sabrá hasta que el fuete, el chilillo, caiga sobre él y cuando ese momento llegue, pues obviamente ya el castigo es
completamente indetenible. Recordemos lo que dice también el proverbista en 13:24, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Nuevamente lo que ya mencionamos, ¿por qué el Señor nos corrige y nos castiga? Porque nos ama. Y es exactamente lo que hacemos cuando, por ejemplo, como padres corregimos a nuestros niños. Es para que ellos no hagan lo que es indebido y lleven una vida recta y correcta delante de la sociedad, delante de todos. Entonces tenemos que, como conclusión, si actúas con negligencia, es decir, si a pesar de que estás claramente advertido, actúas negligentemente, desobedientemente e irresponsablemente, entonces el Señor te dice, bueno, sigue así porque no sabrás a qué hora voy a llegar sobre ti. Y cuando llegue sobre ti, te vas a dar cuenta porque vas a sentir el chilillazo en tus espaldas. Muy bien, llegamos así al final. Estamos ya en la última filmina que también es una que me conseguí por ahí muy bonita acerca de esto es más aplicable a la parábola del buen samaritano, pero me pareció apropiada porque es algo que dentro de esas buenas obras que Dios pone delante de nosotros para que las hagamos, sin duda la ayuda y el auxilio del prójimo es muy importante. Y puse esa cita de Romanos 12:20 ahí que dice, así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, complementada con la de abajo que dice, si no velas, no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Entonces no hagamos lo de estos dos primeros hombres que viendo al herido caído en el camino pasaron de largo, sino hagamos lo del tercer hombre que viene por atrás, el buen samaritano, y auxiliemos a ese hombre. No pasemos de largo. Muy bien, el Señor es claro, tenemos buenas obras que hacer delante de Él, hagámosla y no dejemos que bajo ninguna circunstancia los afanes de este mundo nos vayan a absorber de manera tal que olvidemos nuestra responsabilidad para con el Señor. Muy bien, gracias a todos por estar aquí, por llegar hasta el final y sin duda es maravillosa la palabra de Dios por lo que nos enseña. Pasamos una y otra vez sobre ella y aún así extraemos valiosísima enseñanza cada vez que lo hacemos. Retengamos lo que hemos aprendido, practiquemos lo que hemos aprendido y participemos a otros de lo que hemos aprendido. Y seamos fieles y obedientes, atentos, vigilando y orando para no caer en las garras de nuestro enemigo. Hagamos caso de la advertencia del Señor y ayudemos a otros a que también estén advertidos y sean obedientes a lo que el Señor nos manda. Muy bien, recuerden lo que siempre les pido, por favor, participemos a otros de este estudio del canal, mandémosle el enlace a otras personas que quizá puedan oírlos y con toda seguridad podemos llevarnos una sorpresa un día de estos de que lo han escuchado, les ha gustado y quieren saber más de los asuntos del Señor. Gracias a todos por estar aquí y con la ayuda del Señor nos estaríamos volviendo a escuchar la